Hola Aries, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Y gracias porque al vernos apoya nuestro refugio de animalitos, el cual puedes conocer en nuestras redes. Tu primera carta es la carta de el 6 de espadas, el rey de espadas y la carta de la estrella. ¿Ok? Esta primera parte va para todos mis Aries que se encuentran solteros. Y antes que nada vamos a escribir y a decretar en los comentarios yo soy amor o puedes escribir yo me amo, ¿ok? O me amo. Es importante hacer todos los días nuestros decretos espirituales porque lo que nosotros decretemos lo vamos creando en nuestro mundo, lo que nosotros vamos repitiendo constantemente, eso se transforma en nuestra realidad. Bueno, me encanta porque esta carta del 6 de espadas es una carta que conecta directamente con el chakra del corazón, ¿sí? Que es nuestro cuarto chakra, Anahata. Y esto me dice que tu corazón está entrando en calma. Sí, hay cosas que antes te dolían, que poco a poco han empezado a sanar y que en esta parte sentimental eso se traduce en que estás logrando ver situaciones de tu pasado con una tranquilidad mucho más grande. Ahora yo te siento tan enfocado como en recuperar tu armonía, en las cosas que a ti te generen paz, que a ti te generen tranquilidad, que difícilmente alguien te va a sacar de allí. ¿Sí? O sea, estás como en una etapa de tu vida donde si la persona que llega no es como alguien que te genere tranquilidad, y que venga a sumarte, yo siento que tú vas a estar como muy tajante, muy radical, huyendo y moviéndote de espacios donde no te sientas pleno, no te sientas seguro y no te sientas en armonía. Y eso está muy bien. Eso quiere decir, querido Aries, que has aprendido la lección o que la estás aprendiendo. Tú de por sí eres un signo regido por el planeta Marte, sí, el dios de la guerra, siempre te lo digo. Y por eso a veces para ti entrar como en armonía, yo siento que es una de las lecciones más grandes que esta existencia te está dejando. Sí, el no dejarte robar la paz por nadie. Pero aquí yo veo que en tu corazón te has movido hacia aguas mucho más tranquilas y que el universo quiere decirte, y yo te quiero decir también que estoy muy orgulloso de ti por eso. Tenemos aquí esta carta del Rey de Espadas y es una carta que siempre les digo, para mí tiene una energía de arcano mayor de la justicia, ¿sí? Mira que hay una circunstancia aquí de tu pasado donde la verdad no fueron nada justos contigo, pero el rey de espadas, a diferencia de la reina de espadas, el rey de espadas se queda callado analizando a la gente y esperando la justicia o haciendo la justicia. En este caso, el mensaje para ti es que eso que fue injusto, tú ya ni remuevas, o sea, tú no reniegues, tú no reclames. Yo sé que al ser un signo de fuego eso puede ser algo difícil. Me dice la estrella al lado del rey que las verdades van a comenzar a salir a la luz. Poco a poco todo se va a ir sabiendo quién fue quién en la relación y que ahorita solo te enfoques en esa paz, en esa armonía, que viene un golpe de suerte muy grande e importante para ti y que la justicia va a revelar verdades, verdades que van a limpiar tu nombre, verdades que además te van a permitir darte cuenta de que el universo no se quedó con nada del daño que te hicieron, ¿sí? Entonces, tranquilo, con calma, con paciencia, que todo va a fluir. Vamos a sacar una carta del oráculo de los enamorados, que hoy tú lo estás estrenando en esta lectura. Y mira que te salió la carta de perdonar y aprender. Te dice, libera el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente. Y era lo que estábamos precisamente hablando, ¿sí?
A veces, independiente que uses un mazo, luego lo combines con el oráculo, cuando el mensaje para el consultante es claro, todo el mensaje se va hilando. Entonces mira que aquí te dice que frente a esta situación el perdón y el sacar los aprendizajes que quedaron de esta relación van a ser tu verdadera ganancia, sí, además de la justicia. Entonces, mi querido Aries soltero, tranquilo, que las cosas van a estar fluyendo muy bien para ti. Bueno, veamos mensaje para nuestros Aries que tienen a una persona especial en su corazón. Puede que estén juntos, separados o en contacto cero, ¿ok? Tenemos la carta de el As de Copas, el Hierofante y el As de Espadas. Bueno, Aries en pareja. Aquí hay algo bien interesante y es que hay dos cartas que son uno. Eso me indica que estás a puertas de una nueva etapa en tu vida. Y eso concuerda mucho con el significado de las de copas, que podría representar la llegada incluso de un hijo, puede ser un embarazo, ¿sí? Pero también porque es una carta que conecta mucho con la fertilidad, ¿no? Entonces mira que esta carta está bien interesante para ti, porque es una carta que nos representa mucho como si tú estás de pronto deseando la llegada de un bebé o que, digamos, la familia sea grande o que pasen como a una nueva etapa de la relación, eso se te va a estar dando bastante. Mira que el hierofante representa además las bodas, ¿no? Los matrimonios que se pueden celebrar, algún tipo de ritual o algún tipo de ceremonia a través de la cual como que tu persona especial y tú van a estar como reafirmando socialmente y espiritualmente ese compromiso que el uno tiene por el otro. Entonces sí veo como una nueva etapa para ustedes, para todos aquellos que desean tener hijos. Enhorabuena de este mensaje porque digamos que eso se va a dar de una forma muy rápida, muy fluida. Si digamos tú dices, no, la verdad con mi persona especial no queremos hijos, pues mira que esta carta representa una nueva etapa de mucha prosperidad, pero en pareja, ¿sí? Como cosas, proyectos, sueños y metas que ustedes tienen juntos que se van a estar haciendo realidad y el universo va a poner como todas las herramientas para que eso se dé de una manera muy fluida. Si tú en este momento estás pasando un mal momento con esta persona, la verdad es que el hierofante marca mucho una comunicación que se da desde como desde el corazón bondadoso. Me explico, una comunicación, una charla que vas a estar teniendo con esta persona con la intención buena de arreglar las cosas. Y esa comunicación va a empezar como va a marcar como una especie de borrón y cuenta nueva entre ustedes dos y darse la oportunidad. Veo que va a ser como un borrón y cuenta nueva tanto desde la mente como desde el corazón. O sea, como que ambos van a hacer algún tipo de pacto de compromiso para esta vez hacer las cosas bien, reiniciarnos desde el compromiso en serio de cada uno y las cosas van a estar fluyendo muy bien. Veo además amigos que van a estar allí como metiéndole la ficha y la motivación porque quieren verlos juntos a ustedes y quieren que las cosas realmente les funcionen, ¿sí? Entonces me encanta bastante. Mira que otra de las cosas es que el hierofante conecta con el planeta Venus, ¿no? Entonces eso marca mucho amor, mucha pasión que va a estar como entrando en esta etapa de ustedes dos. Si no se ve nada malo, todo lo contrario, incluso si están mal, pienso que fue como una crisis necesaria para poder que esta relación se reiniciara de alguna manera y la cosa fluyera mejor. Vamos a ver ahorita mensaje del oráculo. Y mira que estas
Está bien curioso porque mira que te dice, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Y es lo que yo te digo, o sea, a veces hay crisis en las relaciones y en las parejas, querido Aries, que son necesarias porque son importantes para podernos hacer procesos de autoevaluación de cómo yo me estoy comportando como pareja, cómo estoy siendo como persona, y replantearnos también hacia dónde van las cosas. Entonces aquí te están diciendo que quizá esa etapa de crisis o quizá esa etapa de avanzar hacia algo más es algo más que necesario para que puedas llegar como a esa relación que tú te mereces y que realmente está destinada para ti, ¿vale? Entonces mira que no es como coincidencia esto. Letras que para ti sean claves en esta lectura: la R, la letra O, la letra J, la letra D, la A, la C y la S. Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Veamos qué signos encontramos que puedan darte como una señal clave o guía. Tenemos al día de hoy a todos los signos de agua: Cáncer, Escorpio, Piscis. Tenemos a todos los signos de aire porque sacamos haces: a Libra, Acuario, a Géminis. Tenemos a Tauro, otra vez Acuario, otra vez a Libra, otra vez Acuario. ¿Vale? Los signos de tierra bastante marcados para ti. Esa ha sido tu lectura. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario. Me encantaría volverte a ver, así que suscríbete en nuestros canales. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.